Ahí está. Bueno, espera que como esto. Vamos a arrancar entonces. ¿Cómo era tu nombre? Esteban García, Esteban. Ahí está. Esteban, ¿cuántos años tenés? tengo 43 años, 43. ¿Sos diestro o zurdo? diestro, Bien. ¿Sos el primero o el tercer hijo? segundo, Segundo. ¿Qué diferencia de edad tenés con el mayor? 4 años. Ah, ok. Él es mayor 4 años. Ok. Bien. Bien. Bueno. ¿Cómo llegaste a la consulta, Esteban? ¿Cómo me entero de ustedes o cómo? Sí, principalmente de la medicina germánica. No, bueno, la medicina germánica vengo estudiando un poco a partir de esta experiencia que tuve del diagnóstico del tumor en el colon. He estado investigando y he recibido algunos libros que gente me ha dado y he comenzado como a estudiar la medicina germánica. Y en algún momento me salieron ustedes en Instagram, creo que fue, y comencé a seguirlos y bueno, ahí he estado como más tratando de encontrar más información sobre el tema. Ok, todo a raíz del diagnóstico. Todo a raíz del diagnóstico, sí. Ok. Yo he estado muy cercano al tema de la salud siempre porque soy profesor de yoga hace 20 años, pero y he buscado como otras alternativas de medicina, entonces esto no me suena, digamos, no me sonaba nada extraño a mis búsquedas, pero creo que terminó de cuadrar todo lo anterior, mejor dicho. Ok. Bueno, bueno, vamos a empezar de a poco. Contame cuál sería el objetivo tuyo en la consulta. Vamos a empezar por ahí. Bueno, yo quisiera comenzar a entender en qué etapa estoy, digamos, de este choque biológico que tuve. Uno, por ese lado. Dos, digamos, cuáles son los pasos que debería seguir a partir de esa etapa en la que estoy. Y tercero, por identificar si estoy generando unos nuevos choques a partir, pues, de los exámenes que me hago, de las situaciones que vivo a partir de este tema de la enfermedad, eh, para poder comenzar a evitar que se siga agrandando, digamos, la dificultad o el problema. Ok. ¿A vos qué te diagnosticaron? Entonces, mi primer diagnóstico fue un tumor en el recto. Eh, yo estaba viviendo en ese Para, momento en ¿cuál es el Londres. diagnóstico? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Es adenocarcinoma o carcinoma? Creo que es adenocarcinoma. Eh, ¿Está en es la que última parte del intestino grueso? está en todo el recto. Lo que pasa es que tuve como dos diagnósticos. Hubo un primer diagnóstico que fue en Londres, que fue simplemente hay un tumor en el recto, en donde no podemos encontrar cáncer. Hay que seguir haciendo unos exámenes. Ahí yo me vengo a Colombia, que es donde están mis hijos, eh, y ahí sí me hago otra serie de exámenes y ahí sí me dicen que es un adenocarcinoma en recto y sigmoide, es lo que me dicen, o que es como el mismo, Ah, nunca perfecto, el entendí si es el sigmoide. Ahí mismo. está, ahora sí. Porque pasa algo con los diagnósticos que es que hay que investigar bien, porque la mucosa rectal no es endodérmica, es ectodérmica. Entonces, pero el sigmoide sí es endodérmico, ¿sí? Entonces necesito entender Ok, si es un tumor de reparación o un tumor que crece en fase activa con un pleno sentido biológico. Por eso te preguntaba. No, pues si te dijeron sigmoide, bien, es la última parte del sí, me intestino. dijeron que era sigmoide y recto, fue lo que me dijeron. Yo nunca entendí Sigmoide. si eran dos tumores, en que él me decía como, el médico dijo en algún momento que era como el mismo. Eh, entonces, es una adenocarcinoma, Sí. para Es la ellos última etapa parte, 3. es la última parte del intestino grueso. Sigmoide recto. Sí. Sí, Bien. exacto, correcto. Perfecto. Bien. ¿Cuándo te diagnosticaron este tumor en el recto? Eso.
entonces fue el primer diagnóstico. Espérate que yo te lo acabo de mandar un segundo, que lo tengo Dale. ya anotado aquí. Si El querés primer tenértelo a mano. diagnóstico, Sí. sí, lo tengo acá. El primer diagnóstico lo hacen el, digamos, en Londres, es el 11 de junio del año pasado. Bien. Y luego el 11, acá tengo yo un error que les escribí, es el 11 de julio me hacen el diagnóstico en Colombia, porque es como una diferencia de un mes ahí. Entonces el primero es el que no sabemos si es cáncer, el segundo dicen que sí es cáncer. Perfecto. Pero estuviste bien. Bien. A raíz del diagnóstico, ¿te hacen algún protocolo? Eh, pues sí, me diagnostican y me dicen qué es lo que hay que hacer, que es una serie de radioterapias y quimioterapias. ¿Te hiciste? No, en donde me dicen que es paliativo porque no tiene cura, entonces yo ahí decido, no, yo no voy a entrar en eso. Y decido entonces hacer una serie pues de tratamientos eh, para poder, pues ahí comienzo como un viaje de sanación, mejor dicho. Hago Sí. un tratamiento en Perú con hierbas, hago un acercamiento también al tema de los indígenas, porque yo he tenido como una relación muy cercana con los indígenas, entonces eh, hago cambo para subir las defensas, luego hago un viaje largo, me voy a la India y hago un tratamiento, un doble tratamiento de Ayurveda, 2 panchakarmas y duro 6 meses haciendo ese proceso. Y luego me fui a la China a hacer un tratamiento de medicina china. Regresé a Londres a seguir con el tratamiento chino y me hago nuevamente estos exámenes que es que me vuelven a decir que el tumor sigue, que hay una afección como en la aorta, aparentemente hay como una especie de tumor o algo por el estilo en la aorta, eh, que hay unos ganglios o hay algo, presencia de ganglios inflamados o tumorales al lado del hígado, que hay esas lesiones en la cadera que ya me habían visto en el primer diagnóstico en Bogotá y en la columna. eh, pero en Londres todavía nuevamente me vuelven a decir que no encuentran cáncer en la biopsia y me quieren seguir haciendo exámenes, me hacen una última biopsia, que la próxima semana me dan vuelvo a sentarme por teléfono con gastro, el gastroenterólogo, a decirme, ellos quieren entender si quieren encontrar digamos, el cáncer, el nombre del cáncer para poder decir que hay estadio 4 por las distintas cosas que tengo para poder determinar un tratamiento que nunca lo han determinado pues en Londres, siempre ha sido aquí en Colombia. Ok. Pero, ¿por qué te encontraron todos estos síntomas, digamos, que a raíz de buscar el cáncer de colon te hicieron un chequeo completo? Exacto, es que ellos habían querido hacerlo antes, hacer un MRI y un CT scan y un PET scan, fue lo que hicieron finalmente. Ok. Bien, bien, bien. Bueno, dame un segundo, que estoy ahí anotando todo. Sí, sí. Bueno, eh, contame, vos me dijiste, te encontraron algo en la aorta, perfecto. Pero o sea, ¿qué te pueden encontrar? A lo sumo un poco de colesterol o algún crecimiento celular, alguna contracción de la aorta o ensanchamiento. ¿Qué es lo que te dijeron? Eh, espérate porque aquí hay una definición en el PET scan eh, que es exactamente para decirte, lo que pasa es que está en inglés.
Lo que me encuentro es como una especie sí, como, no sé si es tumor o es No, como, está bien. Son reparaciones de la aorta, está bien, ya no sirve. Pero eh, en los ganglios inflamados al lado del hígado, perfecto. Lesiones en la cadera, me dijiste. Pero sí, ¿vos sentís dolor? yo siento a veces un poco de dolor en la cadera derecha, cabeza del fémur derecho y muslo o fémur derecho. Cuando en todo este año que estaba en proceso de sanación, pues he sentido varias veces el dolor, a veces al levantarme de la cama de dormir o de estar sentado largamente en la silla o después de meditar durante un tiempo largo, pero se va, no es como una cosa constante, viene y va. Ok. Y en la columna, vos me hablaste de la columna. ¿Qué parte de la columna? No, en la columna no he tenido no dice en qué parte, es lo que entiendo. ¿Pero te duele algo de la columna? No, en la columna no he tenido ningún dolor. Solamente una vez en China, en la cama, como que se me durmió la espalda. Fue lo que sentí que había un adormecimiento de la espalda y los brazos. Pero el doctor dijo que eso hacía parte del proceso de lo que estábamos trabajando con medicina intensiva china y acupuntura. Es tema con la columna. Ok. Bueno, vamos a empezar a investigar. ¿Tenés algún otro síntoma o algún otro diagnóstico? No te Perdóname, estoy... perdón. Es un segundo que se me fueron los audífonos. Sí, no te estaba escuchando. ¿Hola? Sí, ¿ahí me escuchás? Espérate. ¿Hola? Sí, sí, te escucho. Ya, ahora sí, perdóname, sí. Ya te escucho bien. ¿Qué me Bien, decías? ahí está. ¿Algún otro síntoma o diagnóstico que tengas ahora? No, digamos que síntomas últimamente he tenido mareos, eh, como una sensación de vértigo un poco y dolor de cabeza, eh, que va y viene, eh, y a veces un poco de cansancio. Bien. Estoy terminando de leer Bueno, acá en la ayuda. China, Sí, pues, sí, en China, cuando llegué a China, que comencé a tomarme la medicina que me daban, me salió un edema en cerca del tobillo del pie izquierdo. Ese edema, pues el médico me lo drenó constantemente, me dijo que había salido una toxina grande, pues que estaba el cuerpo sacando por esa vía, y después de eso me quedó como una sensibilidad eléctrica en las coyunturas, sobre todo yendo desde el edema hasta el dedo índice del pie izquierdo y todas las coyunturas. Eso me duró durante un buen tiempo en que casi no me podía ni mover ni doblar porque era mucho el dolor, como si fueran eso, unas reacciones eléctricas en las coyunturas. Eso fue mejorando, solamente me queda ahora cuando aplaudo, siento como como una vibración en las coyunturas de las manos. Eso hizo que me detuviera un poco como en mi fisicalidad. Yo soy profesor de yoga, entonces he hecho mucho trabajo físico siempre, pero eso ha hecho que me aquiete y que me sienta un poco frágil, digámoslo así. Pero ya eso se ha mejorado constantemente. bien. Bueno, vamos a profundizar un poco en el tema de el adenocarcinoma rectal, ¿sí? Del sigmoide recto. Vamos a Sí. tratar de entender, ¿cómo llegas al diagnóstico de tumor en el... O sea, ¿cómo llegas al principio en Londres a que te den el diagnóstico, que te investiguen, que hagan la tomografía, lo que sea? ¿Tuviste algún síntoma? Sí, ¿Cuál? entonces el 6 de mayo del 2023 tengo una fiebre muy alta y Eso, ese fin de semana, después de una fiebre muy alta, tengo un sangrado en la deposición. eso, ahí está, para 6 de mayo. Fiebre alta y sangrado en deposición. Muy bien. A ver, vamos a frenar ahí.
Yo te iba a preguntar directamente si ya habías tenido el sangrado o no, porque por lo general las personas van, o sea, se asustan cuando van a hacer una deposición y sale sangre. Entonces ahí es donde vos decís, bueno, tengo algo, voy al médico a ver que me diga qué puede estar pasando. Para nosotros el sangrado es algo positivo porque es la descomposición de un tumor que creció en fase de conflicto activo, o un tejido. Si decimos tumor, no hace falta decir tumor, es un crecimiento celular, es un ensanchamiento del órgano, un crecimiento en alguna parte del órgano y demás. Es una mejora biológica. Sí, Entonces, durante la fase del conflicto activo, ¿sí? De un conflicto de no poder eliminar una situación de mierda, literalmente, ya sea real o simbólica, por lo general en el ser humano es simbólica, podría ser real, pero por lo general es simbólica, ocurre un crecimiento celular. El objetivo de ese crecimiento celular es que el intestino, básicamente el cerebro, está interpretando que hay un pedazo de comida que no estás pudiendo terminar de eliminar. Entonces, reproduce células alrededor de ese pedazo de mierda, dice Hammer, ¿no? De esa situación donde ya no se puede eliminar, o a nivel simbólico, la situación. El objetivo es descomponer ese pedazo para que pueda salir y que vos lo puedas eliminar. ok, Ese es el objetivo. ok, Entonces, eh, durante la fase de conflicto activo y crecimiento celular, durante la fase de reparación, solo si el conflicto es resuelto, solo si el conflicto es resuelto, iniciamos un proceso de descomposición de ese tumor. ok, Ese proceso de descomposición es mediante la acción de bacterias que caseifican, es decir, que se comen la piel literalmente, y a través de ese proceso de fermentación generan pus, inflamación, ¿sí? Y hay sangrado, porque ahí se está desconectando ese tejido de la vascularización que tenía antes. Entonces hay sangre, porque es parte del órgano. Pero es un proceso natural de vuelta a la normalidad del órgano. Es decir, una situación ya avanzó, es decir, ya no necesito este crecimiento celular en esta parte del cuerpo, entonces lo descompongo porque ahí no va. Ya está. Ahora, una pregunta ahí, Gastón. ¿Cuánto tiempo dura eso? Porque yo vengo sangrando desde entonces Bueno, hasta el momento. Sigo, para. sigo, sí. Ok. Este proceso va a depender de la masa conflictual que vos tengas. ¿Sí? ¿Qué es la masa conflictual? La masa conflictual es el tiempo que dura el conflicto por la intensidad de él mismo. Eso te hace un gráfico, te hace un área. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque vamos a hacer de cuenta que vos vivís una situación de guarrada, de una cosa fea que no podés eliminar, que a vos te engaña tu mujer y a mí también, vamos a suponer eso. Pero, no sé, yo no estaba enamorado y me hizo un favor, no me hace nada. Vos estabas enamorado y lo viviste como un gran choque biológico, a vos sí te hace algo. Otro ejemplo, yo estaba enamorado también, pero rápidamente encuentro otra persona. ¿Cuánto me duró? No sé, un mes. Y lo reemplazo, listo. Un mes de masa conflicto. Y ya lo superé. Vos tardás un año. ¿Qué cambia? El cerebro durante 12 meses está tratando de eliminar una situación. ¿Sí? Básicamente es una situación que solo ocurre al ser humano, que es que se resiste a lo que ocurrió. No es una resistencia a la realidad, un rechazo a la realidad. Entonces, una cosa es que haya un crecimiento celular durante un mes y otra cosa durante 10 meses. Otra cosa durante un año, otra cosa durante 10 años. No es lo mismo. ¿Hasta ahí me seguís? Sí, sí, ¿Por sí. qué? Porque el cerebro siempre te va a ir dando más células hasta que logre descomponer el bocado, porque no tiene otra estrategia para eliminarlo. Solamente generando más acidez, porque esa piel que crece, ese tumor que crece, es secretor de ácido.
Entonces el objetivo es descomponer el pedazo de materia fecal que está ahí, que no se trabó, que no sale. Ese es el objetivo. Pero a nivel simbólico no hay nada. Sin embargo, el cerebro interpreta que sí. Entonces le generamos una gran confusión al cerebro. Y activa un programa biológico cuando no lo necesitamos. Ok. Ahora, vos imaginate que vivís el conflicto. Vamos a poner otro conflicto. Que alguien te estafó. Vamos a hacer de cuenta que era alguien muy cercano, el drama fue muy grande, era tu mejor amigo, te estafa. Bien. Desde que vos te enterás hasta que llegás a una solución a un conflicto, pasa un tiempo, obvio. El choque biológico está ahí instalado. Vamos a dar cuenta que pasan 5 meses. Vos durante 5 meses estuviste teniendo un crecimiento celular con la intención de eliminar esa situación de mierda, literalmente. A los 5 meses vamos a hacer cuenta que pareciera ser que lo resolviste. Entonces el tumor se empieza a descomponer. El cerebro manda un comando a las bacterias que vayan a descomponer el tejido porque ya molesta y perturba el funcionamiento normal y habitual del intestino. Así que no tiene que estar porque ya la materia no está más. Sin embargo, a la semana te engaña tu mujer. Al cerebro volvió a ver otro pedazo ahí. Entonces, ¿qué hace? Usa eso que tiene ahí. Entonces estás en un proceso de reparación con descomposición, pero también con crecimiento celular. Entonces frena la reparación, pero ya había inflamación y había sangrado y eso quedó lastimado. Sin embargo, el cuerpo frena eso y reproduce más células. Ok. Por X motivo, al mes dejas de pensar en eso con tu mujer. Por 2 meses te olvidas, pero el tercer mes vuelve a aparecer. Y otra vez lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que empieza a ocurrir acá? Que vas de una fase activa a una fase de reparación, de una fase activa a una fase de reparación. Nunca se completa el programa biológico. Por eso un animal cuando está en reparación se echa y no lo levantás hasta que termina todo el proceso. Obviamente es instintivo, ¿no? Sí. ¿Pero por qué? Eso lo podemos analizar e investigar fácilmente. O sea, a vos no te conviene cuando estás en reparación exponerte a ninguna nueva situación. Te conviene quedarte quieto y esperar que el proceso termine. Pero nosotros no hacemos eso. Claro. En el mejor de los casos no te medicas y tratás de cuidarte un poco, pero igual seguís viviendo, seguís trabajando, seguís exponiéndote a situaciones. Y aparte las situaciones te llegan igual porque hoy están las redes sociales, entonces te enterás de absolutamente todo por más que no salgas de tu casa. Es decir, no te podés escapar de la información nueva. Por lo tanto vas a seguir viendo conflictos. De todos modos, lo que ocurre acá es una recaída conflictual. Entonces vamos de una fase activa a una fase de reparación. Entonces aparece lo que se conoce como colon irritable. No está irritado. ¿Por qué? Y siempre está inflamado. No, siempre no está inflamado. Está inflamado cuando dejas de pensar en el problema, pero cuando volvés a pensar en el problema no está más inflamado. Ok. Entonces, vamos a hacer de cuenta que hay un proceso limpio, llamémoslo, donde inicia, hay solución y hay descomposición. ¿Cuánto puede tardar? Y bueno, mira, dependiendo del tamaño del crecimiento, vos pensás que las células se reproducen en crecimiento más o menos en un promedio de 1 milímetro por semana. Más o menos. ¿Sí? Ok. Bueno, la descomposición es más rápida porque van más bacterias y fermentan y descomponen. Entonces, si el conflicto dura un año, no es que te va a durar un año la reparación, ¿sí? Pero te puede durar 1 mes y medio, 2 meses, 3 meses, ¿sí? Hay procesos que duran 3 meses o 4 meses, como por ejemplo la reparación de un hueso, ¿sí? Entonces, yo en cualquier reparación, así de un programa de emergencia como es el cáncer, yo le daría como mínimo un plazo entre 3 y 4 meses para terminarlo por completo, ¿sí? Y es sumamente importante terminarlo por completo, porque muchas veces cuando pasás la epicrisis, que son los momentos más molestos y más dolorosos, llegás a la PCLB, que es la segunda fase de reparación, y ya casi no hay síntomas. Pero el conflicto no está terminado todavía. El programa biológico no terminó todavía. Entonces vos todavía podés recaer.
Entonces vos salís a la vida como si hubiese terminado todo y como si ya estuviese todo reparado y todo fenómeno. Y en realidad el proceso no terminó todavía. Por eso yo siempre digo, dense 1 o 2 meses más de changüí para asegurarse de que la situación esté terminada y que el proceso esté madurado. Una vez que el proceso termina, es muy difícil volver a recaer en el problema. Porque ya aprendiste, es como andar en bicicleta. Vos aprendés una vez, no hace falta 2 veces. No vas a volver a caerte la segunda vez. Excepto que la bici esté rota. Nada más. Ya. Pero para llegar a ese punto tenés que completar el proceso. Y es algo que no es tan sencillo porque vamos a hacer de cuenta que es la situación que te estafó tu hermano. Cada tanto te vas a acordar de tu hermano, cada tanto te va a llamar o va a haber alguna situación que te acuerdes de dinero o te va a faltar y vas a decir, me falta porque me sacó, no sé. Y vas a tener una recaída en ese momento. Por eso es sumamente importante durante esos procesos tratar de no hacer nada, ¿no? Como un animal. Lamentablemente no podemos no hacer nada, o en la mayor parte de los casos no se puede porque hay un tema económico en el cual vos tenés que mantener todos tus gastos. Pero hay que tratar de exponerse lo menos posible a esas situaciones conflictivas, ¿sí? Porque la recaída es el problema no es el conflicto, porque el conflicto de hecho te ayuda a vos a evolucionar y a crecer. De hecho, cuando completes el proceso, maduraste, creciste y evolucionaste. A 3 niveles, a nivel psíquico, a nivel cerebral y a nivel orgánico. El problema es que tenés que atravesarlo. Y vos me dijiste que tenés hijos y tenés una pareja, yo leí un poco tu historia y demás, entonces es como que el conflicto siempre está, ¿no? Hasta que vos no des una solución definitiva al asunto, eso está en recaída. Igual ahora te voy a preguntar bien el contexto, lo leí, pero quiero entender un poco más. ¿Me vas siguiendo hasta ahora? Sí, perfecto. ¿Se entiende, no? Entonces, cuando algo se vuelve crónico y no se termina de ir y no termina de descomponerse porque hay una recaída. Primer punto. La recaída, ¿por qué puede ser? Bueno, puede ser por varios factores. Puede ser porque estés recayendo en el conflicto original, porque estés recayendo en un segundo conflicto a raíz del diagnóstico, que es el de no poder eliminar el cáncer. Puede ser por el protocolo que te quieren aplicar, en tu caso no te lo aplicaron, pero vos estás tratando de eliminar esa idea. Sí. Puede ser por tratar de eliminar la enfermedad, en tu caso, ¿no? Vos usaste una palabra que es yo me quiero sanar o estoy en un proceso de sanación. Cuando uno dice yo necesito esto o quiero esto o estoy haciendo esto es porque no lo tengo. ¿Se entiende, no? A nivel psíquico, psicológico. Entonces cuando vos decís necesito curarme, el cuerpo interpreta ¿cuál es el problema? Hay un problema. Pero el cuerpo no tiene un problema. La mente confundida cree que hay un problema a raíz de un diagnóstico equivocado. La observación es correcta, nadie la está discutiendo. El tema es como que yo te diga, che Esteban, sabés que tenés 2 riñones, no tenés uno. Y yo por ahí antes sabía que tenías uno nada más. De repente veo uno más. Y vos decís, no, ¿cómo que tengo 2? Y y eso es muy peligroso. Es lo mismo. ¿Entendés? Es lo mismo. Entonces, no sabés ni por qué tenés uno ni por qué tenés 2. Y esto es lo mismo, no sabés por qué tenés un tumor en el colon. Y vos, como no sabés, empezás a suponer. Que eso es lo que hace la medicina con la teoría del cáncer, de la metástasis y demás, ¿no? Son suposiciones, pero ellos aseveran una idea como si fuera algo certero, y lo que no entienden es que cuando vos crees que tenés un problema, para tu cerebro hay un problema de verdad. Entonces, ¿a dónde va? Bueno, los primeros órganos que se ven afectados con los diagnósticos siempre son el hígado, son los ganglios. Habría que ver bien cómo viviste el diagnóstico, pero los ganglios, ¿por qué? Porque son una preocupación por tu cuerpo. O sea, el ganglio tiene una desvalorización por un área de tu cuerpo y ahí se necrosa y después se va reparando y aparecen linfomas. Son los ganglios linfáticos. El linfoma es una fase de reparación. Después incluso aparecen, te pueden aparecer inflamaciones en la parte frontal acá, ganglios acá de frente, por el miedo frontal por el diagnóstico, que eso se suele diagnosticar linfoma no Hodgkin.
son reparaciones de miedos frontales, de usted tiene esto, te pasó esto, o la situación real de mirá lo que me viene de frente, mi mujer me hizo esto, el otro me hizo esto, los miedos frontales, genera úlceras en las hendiduras branquiales, son básicamente conductos que mejoran la respiración alveolar. O sea, el objetivo es escaparte de esa situación, de una situación en la cual te sentís con las manos atadas para hacer algo, no puedes hacer nada y constantemente te golpea. Y después aparece por lo general también, entre comillas, un conflicto añadido o una metástasis en la dorsal, porque es preocupación por tu cuerpo, por un área de tu cuerpo. ¿En la dorsal? ¿En qué parte dorsal? En el medio de la columna. Cuando hay un problema en la dorsal es porque estás preocupado por tu cuerpo, alguna parte de tu cuerpo, excepto que haya un traumatismo, ¿no? Ok. Bien. Y ni hablar todo lo demás que podés vivir a raíz de un diagnóstico, ¿no? O sea, el hígado. Bueno, vos podés creer que no vas a tener suficiente dinero, te vas a morir y que no vas a tener suficiente dinero para dejarle a tu familia para que siga viviendo, para tus hijas, en este caso. O, bueno, mil maneras de vivir, ¿no? Totalmente diferente, depende de cada uno y su percepción. Sí. ¿Vamos de ahí? Sí. Bien. La aorta nos está contando otra cosa también, que vos venís con un conflicto de pérdida de territorio. Pero eso es un conflicto resuelto, porque si encontraron un crecimiento o una obstrucción o lo que sea, que en realidad no es una obstrucción, no es algún trombo que puede aparecer, es por una fase de reparación. La aorta, como la arteria subclavia, como las arterias coronarias, hacen referencia a un conflicto en el hombre diestro de pérdida de territorio. Claro. Vos narraste varias situaciones de pérdida de territorio, porque por lo general hace referencia a pérdida de territorio y de una persona también puede ser. Hablaste de la pérdida de tu papá, de chico otras situaciones, una situación con tu hermano que le tenías miedo. O sea, si vos le tenés miedo a tu hermano, no es más tu hermano, básicamente, ¿no? Tenés la pérdida de un vínculo familiar. En muchas situaciones, la pérdida de una persona puede desencadenar incluso un desequilibrio hormonal, que puede ser temporal o permanente. ¿Sí? Okay. Suele aparecer, por ejemplo, la homosexualidad, con la pérdida de una persona. ¿Sí? En ese caso, vos tenés, te lo explico de dos maneras diferentes, porque te puede ocurrir. Hay dos tipos, según Hammer, en la homosexualidad hay dos tipos de homosexualidad. Tenés la homosexualidad que es llamémosla la completa, y la platónica. Los diferencian dos. ¿Cuál es la diferencia? Uno vive el conflicto en el hombre de pérdida de una persona antes de su maduración sexual, es decir, antes de tener relaciones sexuales con una mujer. Sí. Y el otro vive esta situación luego de su maduración sexual. Entonces el otro es el que suele ser el homofóbico, suele ser el que no se anima, el que tiene dudas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esto es muy normal, Ahora, ese equilibrio hormonal que genera el cerebro es la estrategia de supervivencia que tiene para que la persona pueda continuar su vida, porque el cerebro se ocupa de la supervivencia del individuo, no de la calidad de su vida. ¿Sí? ¿Cuál es el sentido biológico? Vos al entrar en un desequilibrio hormonal permanente, dejás de hacer el hombre conflicto de territorio y no lo podés resolver. Y ese es un conflicto sexual, de frustración y con su gusto y demás. Entonces, de esa manera, el cerebro bloquea el relé que está muy lesionado, está muy dañado, que durante una epicrisis no lo soportaría. Eso es un cálculo biológico que hace el cerebro, ¿no? Entonces, por eso puede ocurrir o no la homosexualidad. Puede ser que la situación sea temporal o que sea permanente. ¿De qué depende? Y si la persona resuelve o no el conflicto, rápido, entre comillas, ¿no?
Por lo general, cuando hay un conflicto de pérdida de territorio de más de 9 meses, el infarto es inminente en la fase de reparación, salvo que no lo resuelvas. Que esa es la estrategia del cerebro cuando aparece alguien que tiene homosexualidad, ya sea la real o la platónica, ¿no? La platónica son las dos complicadas en un sistema donde constantemente abre juicio, ¿no? Porque en realidad es la mejor oportunidad de supervivencia que tiene la persona y no hay otra más que aceptarlo como es y se acabó. O sea, lo que pasa es que hoy, bueno, el sistema que vivimos es complejo. Y bastante perverso, ¿no? Y se mete uno en la vida del otro y genera más conflictos. Claro, pero entonces en ese sentido siempre la homosexualidad es un desequilibrio hormonal de un choque biológico. Sí, lo que pasa es que se puede dar o no, ¿no? Nuevamente. O sea, hay gente, esto depende de cada uno, de su forma de ser también, ¿no? Porque hay algunos que por ahí va a persistir hasta morirse en quinta fondo y no le importa. O otro prefiere sobrevivir, pero estamos hablando de una decisión más inconsciente o subconsciente, ¿sí? No tengo esa respuesta. Pero vos lo ves empíricamente que se dan en algunas situaciones y en algunas no se da. ¿Y por qué no se da? Bueno, por la personalidad de la persona, ¿no? Eh, entonces, que está basado en todos los conflictos que vive, las constelaciones que tiene, su lateralidad, su sexo, su estado de equilibrio hormonal, es como una ecuación muy compleja. Por eso digo que a veces se da y a veces no se da. Dos hermanos viven la misma situación y uno se vuelve homosexual y el otro no. ¿Y qué cambió? Y bueno, Y son la, distintos. y la bisexualidad, porque en mi caso es Es que la bisexual. bisexualidad es la platónica. Me faltó Okay. agregarte eso. Es luego de tu maduración sexual, vivís un conflicto de pérdida de territorio de una persona, de varias, se genera un desequilibrio hormonal que debería ser temporal, porque la naturaleza resuelve rápido los conflictos, o resuelve o muere, no tiene llamémoslo, un esparcimiento del tiempo con el conflicto, simplemente lo resuelve, encuentra comida, o se escapa, o se ahoga, o se prende fuego, o sea, lo que sea, o se escapa o se salva. No tiene más. Nosotros estiramos los conflictos, porque por lo general son a nivel simbólico también. En la naturaleza, vos perdés a tu papá te pega, te golpea, te abusan, lo que sea. ¿No? Por lo general no hay ese abuso, esa perversión, ¿no? Pero hay una situación de pérdida. Bueno, el animal no tiene tiempo de quedarse llorando por el papá. Si se queda llorando no consigue comida, si se queda llorando le puede tocar a otro animal, si se queda llorando se puede ahogar, etcétera, etcétera. Entonces se resuelven rápido los conflictos. Sí, lo que pasa es que en mi caso mi primera exploración fue con un amigo. Eh, Eso fue mi primera experiencia y se quedó durante mucho tiempo esa experiencia con ese amigo y luego yo comencé a explorar con las mujeres y con las mujeres tenía dificultades siempre en el coito, digámoslo así. ¿Eso Sin a qué embargo, yo edad? seguí, ¿Eso a qué edad? bueno, yo comencé mi exploración sexual, no sé, a los 5, 6, 7, 5 años. Muy chiquito estaba yo comenzando con ese amigo, con quien era un amigo de la familia que se quedaba siempre en mi casa y ahí comenzamos una exploración pues, que para mí era. Ahora, eso que dices de la pérdida del territorio, yo sí lo asocio a un conflicto con mi hermano mayor, porque él siempre desde muy niño me traicionó, me abusó físicamente, no abuso sexual, Sí, sí, sino pero te entiendo. abuso físico. Eh, en fin, y hasta hubo un tema de abuso sexual que era un amigo más grande, que era amigo de él o de la familia, en donde me pidió una felación más o menos a esa edad, a los 7 años, y mi hermano está presente y después me dice que le va a contar a mis papás. Y eso para mí me genera, por supuesto, un terror, además de una traición de mi hermano. Entonces, como que yo sí siento que sí hubo una pérdida de territorio en relación con mi hermano, sí lo hay desde muy niño, porque yo siempre sentí que él no quería que yo existiera. Pará, y Que también la traición, ¿no? Estamos hablando del adenocarcinoma de intestino grueso. Ya desde chico viene la situación de querer eliminar una situación y no poder. sí, claro, por eso lo ponía ahí, porque después eso se manifiesta en la piel, pero después con los años, mucho tiempo después me entero que eso de la piel en realidad es un colon permeable,
que es el inicio a todo este tema de una debilidad en el colon o en el sistema digestivo. Sí, básicamente es crecimiento de piel en fase activa para deshacer la situación con recaídas, entonces bueno, se empieza a inflamar. Claro. Es eso, no hay más. Lo que pasa es que bueno, cada tanto resolvías, volvías a recaer y bueno, te di toda esta explicación por el mail que me habías mandado, entonces quise como Sí, explayarte un pero poco. además porque todavía está el tema de mi hermano. Ahorita que me enfermo. Bueno, por eso yo te dije, después vamos a tu vida, tratemos de entender primero, porque, o sea, viste que cuando vos estabas en el colegio tratando de aprender algo y ya querías ir a hacer y resolver, diciendo, no, pará, terminá de entender todo, porque si no vas a llegar a un punto que no vas a saber cómo seguir adelante. Claro. ¿No? Por eso te lo digo. Entonces, me detuve en lo de la homosexualidad platónica, porque vos me dijiste que tenés hijas también. Entonces, Tengo una hija y dos hijos, tengo 3 hijos. 3 hijos, ok. Bueno, bien, ahora, cuando el tumor se empieza a descomponer, hay un sangrado, hay dolor, hay inflamación, ¿sí? No es tan doloroso tampoco, ¿eh? Pero hay inflamación, porque se está descomponiendo, puede molestar un poco. Pero hay sangrado y es abundante. Entonces, y los tejidos se van descomponiendo y cuando vos vas al baño queda como flotando como heces grasas. Eso es parte de una descomposición. Entonces, acá el punto ¿cuál es? El objetivo es, si el síntoma no termina y siempre persiste, significa que la persona está recayendo en el conflicto. Okay. ¿Cuál de todos? Bueno, por eso yo te decía, hay que entender primero todos los conflictos que uno puede generar a raíz de lo que vivió. Primero, bueno, acá ya, primera situación, la de tu hermano. Que esa tiene, ¿cuántos años tiene? 40 años. Bueno, toda mi vida casi, sí, 40, puede tener eso, 38 años, bueno, 40 años, desde que tengo casi uso de razón, ¿no? Por eso. Entonces, primera situación que persiste. Entonces me decís, bueno, ¿cuánto tarda? Y no sé, porque por ahí está todo engrosado el intestino grueso. Y por ahí podés tener edemas un montón de tiempo porque se van descomponiendo en la medida que vos vas accionando y desinhibiendo la acción inhibida. La acción inhibida es eliminar eso. Ya después lo vemos. Entonces, inhibición de acción, no puedo eliminar una situación, sufro, el cerebro activa un mecanismo por mí, para mí. Engrosamiento de la pared intestinal, el objetivo es tener más acidez y lograr eliminar la situación. Vos ya plantaste un talón de Aquiles de muy chico. ¿Sí? 2 básicamente, de la pérdida de territorio, también la amenaza seguramente y la invasión, y el de no poder eliminar una situación. Tiene que haber más seguro, ¿sí? Pero planteémonos en esto que son los talones de Aquiles más notables. Entonces, en el momento que vamos a hacer de cuenta que esta situación de no poder eliminar era muy dramática, pero bueno, no lograste empezar a resolverla hasta de muy grande, evidentemente. Porque uno por lo general cuando pasa mucho tiempo ya el conflicto no lo resuelve, ¿no? Es como que bueno, lo deja ahí, acepta vivir así, que es como vivimos, ¿no? Que es lo que siempre yo repito constantemente, no acepten el conflicto porque no les conviene. Entonces, no, y yo estoy bien, y no sé si estás bien, vos estás acostumbrado a vivir con un lastre en la cintura, hay que ver qué pasa si te sacás el lastre y te comparás cómo estás sin el lastre y con el lastre, ahí vas a estar bien. Claro. Entonces, bueno, por otro lado, ahora después pusíamos un poco la situación de tu hermano. Y por otro lado, tenés otra situación que es la de tu mujer, que me relataste toda la historia. Pero vamos a tratar de entender esto primero. Si el 6 de mayo vos tenés una fiebre alta y un sangrado en heces, 6 de mayo del año pasado, lo que significa es que unos días antes resolviste el conflicto. O por lo menos parcialmente. Claro, yo lo que siento es que me fui. Ahí me fui de Colombia y dije voy a comenzar una nueva vida. Y fue como, bueno, ya dejo atrás a mi ex esposa y no sé, tal vez fue como... ¿Qué es lo que había pasado ahí? ¿Qué es lo que había pasado a principio del año pasado?
Bueno, no, en febrero yo viajo a Londres a hacer una nueva vida, mejor dicho, es lo que yo quiero hacer. En diciembre y toda esa época de diciembre, estoy, pues mi ex esposa me está atacando con abogados y con sí, siento yo nuevamente una traición, que yo no puedo creer que me esté Ahí metiendo va. abogados y todo, simplemente porque yo quiero hacer una distancia, porque me parece que ella todo el tiempo me está atacando y está tratando de echarme en cara a su nuevo novio y restregándome su nueva situación maravillosa que está viviendo. Y yo digo que yo prefiero alejarme y esa distancia hace que ella siga atacándome, poniéndome una presión para la custodia de mis hijos, para un tema de dinero, es decir, como todo un ataque. Entonces, yo después, al final de año, tengo una crisis financiera y decido ya no quiero más esta situación, me voy. Y aún así tenía una novia en ese momento que decido pues tratar de mantener una relación a distancia, pero ella no quiere, pero yo decido irme. A tener una nueva vida y tratar de soltarme de esta situación que he vivido con mi ex esposa. Bien, entonces vos te vas. ¿Cuándo te fuiste? Me fui en febrero, no sé, no me acuerdo si el En 18 de febrero. febrero o algo por el estilo. Sí. Ok, pero vos en mayo empezaste con el sangrado. Sí, ya después ahí tengo pues comienzo a hacer una serie, a vivir mi vida desde exploraciones también homosexuales, bisexuales, o sea, como que comienzo a tener también encuentros y fiestas, y es decir, comienzo a tener como una especie de preadolescencia, ¿no? No sé, como, o una adolescencia tardía, tratando de buscarme en el mundo del arte, del cine, que fue donde mi ex esposa no quiso nunca que yo saliera adelante. Eh, tengo tengo una especie de bacanal una noche en donde yo digo, uff, como que llegué a mi límite, un poco como que, es más, esa noche mi hijo menor de 6 años sueña conmigo en donde no me puede tocar y yo siento pues que he estado en un exceso de drogas y de sexualidad y de todo. Y tiempo después, ahí está, entro en esa fiebre, que no sé si también tiene que ver como con una culpa o algo por el estilo, de que de pronto me pude haber contagiado alguna enfermedad o algo digamos, por ese exceso. Claro, esas ideas. Y ahí lo primero que me dicen es que tengo una gastroenteritis viral digamos, en el estudio de las heces y eso. Yo digo, bueno, pues, pero yo sigo insistiendo también en poderme hacer una colonoscopia y una endoscopia nuevamente porque siempre he tenido temas del estómago. Y ahí es cuando entonces se encuentra el tumor. Claro. Es que esto evidentemente viene de hace muchos años. Como decimos, 40 años. Entonces vos viste un montón de recaídas conflictuales, viste un montón de situaciones en las cuales, bueno, siempre te impactaba en el intestino grueso, en otros lugares también. Pero eso estaba constantemente afectado. Entonces llegó un punto que la masa conflictual fue tan grande que cuando te hicieron un estudio te encontraron eso, pero no quiere decir que antes no estaba. Uh-huh. Y seguramente estuvo No, desde bueno, ese... y antes tenía pólipos, por ejemplo. Es decir, por ejemplo, cuando me hacen esto, cuando me operan en el 2020 por una peritonitis gástrica después de una traición de unos amigos, esto ya sumado a la traición que había tenido de mi ex esposa cuando estoy en medio de la película, me encuentran ahí unos pólipos, que aparentemente esto es simplemente un pólipo que creció más, este tumor. Lo que pasa que a raíz de tener el diagnóstico el drama empeora, porque ahora encima querés eliminar eso. Algo que por ahí tuviste siempre, ¿no? Claro. Ese es el otro problema. Y el otro problema es, te están haciendo creer que lo tenés que eliminar. ¿Por qué? Vos lo que tenés que hacer es no recaer para que no se inflame más. Pero si vos podés ir al baño bien, no tenés ningún problema. Podés ir al Sí, el baño problema en bien. este momento es, en este momento no puedo ir al baño bien. Es decir, yo creo que en otro diagnóstico, si uno no supiera, estoy en una especie de colon irritable o Crohn o alguno de esos que es diarrea, a veces se cierra, a veces hay sangrado, a veces hay un Pero mi poco pregunta de es, materia fecal. ¿las heces pasan sin problema? Eso es lo que pregunto. A veces, Ok, porque no a es, veces
a veces cuando estoy lo mejor que he estado, sí realmente pasa y se Bueno, ve pero el entonces borde. cuando no pasa es porque está inflamado, no es porque el tumor es grande. Exacto, entonces como que se irrita, ¿no? Cualquier cosa que como, entonces se cierra o sangra o Bueno, diarrea. primer punto, primer punto. Eh, También tenés que tener cuidado, no sé en qué, a nivel sexual, qué estás haciendo, pero guarda porque eso se puede inflamar, ¿sí? Hay que tenerle muchísimo cuidado, por un lado. No, no, yo desde hace mucho tiempo no tengo ningún contacto con Ok, esas bueno, no cosas. sé, yo te digo por las dudas. Pero además de eso, eh, no solamente con algo físico, sino con algo simbólico también, ¿no? Porque vos pensás que con cada recaída es literalmente como meterte un dedo ahí. Mm, Es un dedo en el culo, literalmente. Rascando, sí, lastimando, inflamando. Entonces después vas a tener la recaída. Y vos tenés muchas recaídas de recaídas. Entonces el problema es que cada recaída es peor que la anterior. ¿Por qué? Porque con cada recaída el drama aumenta. Al aumentar el drama, se incrementa proporcionalmente el programa biológico al incremento del drama. Eso hace que si, no sé, una célula, después hay 2, después hay 4, después hay 8, después hay 16, después hay 32, después hay 64. ¿Me seguís? 128. Entonces, es como, es exponencial. Cada vez hay más tejido, porque el cerebro dice, bueno, evidentemente no alcanzó lo que te di, te voy a dar más, así lográs eliminar esa situación. Lo que pasa es que después se claro. hace una bola y el intestino es ancho, pero tampoco tanto. Entonces llega Claro. un punto que la cantidad de células que te está dando ya empiezan a taponar el intestino. Que no es tu caso en este caso, pero si vos seguís así, vas para ese lado. Porque, Pues yo siento que me ha ayudado mucho la medicina china que he tomado, porque cuando la dejo de tomar sí siento que se tapona totalmente, como que esa medicina me ayuda, o bueno, o no bueno, sé si pero es que eso te debe, psicológicamente. eso y además te debe desinflamar. El tema es que logre terminar el proceso para que no se vuelva a inflamar, no que necesites algo que te desinflame. Claro, total, total. Entonces, para eso tenés que lograr sacar literalmente todas esas situaciones que no están terminando de salir. Sacar todas esas situaciones de mierda. Exactamente. El problema es que en el mundo en el cual nosotros vivimos hay cosas que no son tan fáciles. Porque vos te haces un juicio a tu mujer, tú eres mujer, ¿y cómo lo resolves inmediatamente? No es tan fácil. Hay tiempos de la justicia, ¿no? Y te lo cuento porque pasa constantemente. Hay situaciones que vos las querés resolver ahora y no podés, el sistema no te deja. Y entonces Claro. eso prolonga una situación conflictual y una masa Bueno, en conflictual. este caso no es así. Nosotros, digamos, Bien, con mi ex mujer estamos bien en el sentido de que pues la enfermedad ha traído nuevos acercamientos y todo. A mí todavía me sigue rayando algunas cosas de su pareja y de ella misma, pero bueno, digamos que yo creo que no hay, pero de pronto tengo que revisar que no son pequeñas recaídas que yo estoy teniendo constantemente de no querer aceptar la situación de que ya estamos separados y que vamos a tener una vida distinta ahora. bueno, ahí va. Entonces tenés que empezar a recopilar todos esos hechos, ¿no? El de la ex relación que tenés con tu ex mujer, que igual tenés una relación, por más de que no sean pareja, van a ser compañeros o una relación van a tener porque tienen hijos. Claro. Entonces la mejor estrategia es estar bien con ellos, o sea, no pelear, porque Sí, no te sirve no, de hemos nada. estado en este tiempo, hemos estado lo mejor posible, pero sí, hemos recaído en discusiones y peleas, pero en realidad siempre estamos más bien que mal. Bueno, después Con mi el... hermano, con mi hermano sí que recayó, Bueno, eso. porque durante la enfermedad él se desentendió y no quiso nunca contestarme el teléfono y comenzó a hacer una reacción muy extraña. Nuevamente, otra vez como lo de la pérdida de territorio, es decir, como él no está ahí, no quiere estar, no aparece y a mí me dolió mucho eso, hasta que yo dije, hasta aquí nomás, ya no quiero tener más relación con él, porque esto me hace mucho daño, tener algún tipo de expectativa, él es así y punto. Pero eso todavía está ahí, digamos. ¿Y qué te falta